eran muy buenos niños. El gobernador se ríe y eso nos da más rabia, más impotencia. Luto y reclamo. Los 2 menores de edad asesinados en Sinaloa fueron velados este miércoles, en medio del reclamo ciudadano para que se ponga un alto a la guerra entre Mayos y Chapitos, que ha dejado decenas de víctimas inocentes. Marinos recuperados. Fueron identificados los cuerpos rescatados de los 2 elementos de la Marina que en 2024 quedaron atrapados en un helicóptero que cayó al océano cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Redadas y frontera blindada. Van más de 300 migrantes detenidos en las redadas iniciadas por el gobierno de Donald Trump y comenzó el envío de militares a la frontera para blindarla del cruce de indocumentados. Canciller de la Fuente y Marco Rubio ya tuvieron la primera llamada. Ya llevo 2 años y 6 meses por ahí, o sí, 6 meses o 7 meses salí, entonces, y no me han dado la respuesta. Juanita sin indemnización. La migrante guatemalteca que estuvo 7 años encarcelada injustamente en México sigue sin recibir la reparación del daño correspondiente. Milenio la visitó en su pueblo de Guatemala. Primer aniversario. Celebramos nuestro primer año en Milenio Noticias 22 horas, con la muestra de los trabajos que nos han identificado al aire y lo que no se vio. Muy buenas noches. Hoy en Sinaloa fueron sepultados los hermanos Gael y Alexander de solo 9 y 12 años. Unos niños. Fueron asesinados la madrugada del domingo en un ataque armado en Culiacán. Para muchos habitantes su muerte marca un punto que será muy difícil de superar. Son el rostro de decenas de víctimas inocentes de esa guerra criminal. La historia es de Manuel Aceves. Este miércoles, los pequeños Alexander de 9 años y su hermano Gael Antonio de 12 fueron sepultados en Culiacán, Sinaloa. Ambos, junto a su padre, fueron baleados a la madrugada del domingo pasado cuando circulaban en su auto en el sector Los Ángeles. Presuntamente, los responsables intentaban robar el vehículo. El padre de los menores, Antonio de Jesús, de 41 años, perdió la vida en el sitio, mientras que Gael falleció el lunes y el martes Alexander. El primo de los menores, Luis Adolfo, de 17 años, también resultó herido y pelea por su vida. A Gael sus compañeros y maestros de secundaria le rindieron tributo con globos blancos y la primaria en la que estudiaba Alexander suspendió clases para honrar su memoria. Que a los niños no, que si ellos quieren salir y los delincuentes se quieren enfrentar, que salgan y se enfrenten donde ellos quieran, pero que dejen en paz a los niños. Ya basta de tanta injusticia y sobre todo de tanta omisión del gobierno del estado. Esto es muy triste, la verdad no podemos, la rabia, el coraje, la impotencia que tenemos ya es muy grande y pedimos que esto se acabe, que la sociedad se una y que digan ya basta. Hasta ahora se sabe que un comando le marcó el alto al vehículo de las víctimas y nervioso y asustado el conductor intentó escapar, pero lo alcanzaron y rafaguearon. El hombre bajó del vehículo pero fue rematado a unos metros. Sin poder hacer nada por él, desesperada su esposa lo dejó en el sitio y tomó el volante para llevar a los menores al nuevo Hospital General, pero les negaron el servicio. El Hospital General de Culiacán, como sabemos, aún no opera al 100%. Sí tiene el área de urgencias, sin embargo no podría atender urgencias de este tipo porque requieren altos volúmenes de sangre que deben de tener un stock en los hospitales, entonces no podrían haber resuelto una urgencia como esta. La mujer terminó llamando al 911 que mandó ambulancias y trasladó a las víctimas a 2 hospitales. Es lo más lamentable, Yo sinceramente me enternece mucho eso de los niños y el papá, que finalmente queda la señora sin sus seres queridos, ¿no? Y eso es muy lamentable, ocurrió y lo que tenemos que hacer es darle seguimiento al caso, pero estamos con ella. Este jueves, maestros y alumnos de ambas escuelas, a los que se sumarán ciudadanos, marcharán vestidos de blanco de la calle José Aguilar Barraza a la avenida Álvaro Obregón, donde está el Palacio Municipal de Culiacán, para exigir justicia por la muerte de los menores. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves.
El mismo día del entierro de Gael y Alexander, es decir, hoy, el secretario de Seguridad de Sinaloa, el general Óscar Rentería, compareció ante el Congreso del Estado a un mes de haber tomado el cargo. Presumió avances, pero también fue cuestionado sobre las medidas que se tomarán para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la del asesinato de los 2 niños. Dijo que a partir de mañana implementarán un programa contra los vidrios polarizados para que la ciudadanía no sea confundida por criminales o con criminales. Sí, la solución, vamos a quitar los vidrios polarizados en lugar de detener a los delincuentes. Así lo dijo. Los vehículos que van polarizados, a nosotros la autoridad nos dificulta ver quién se va transportando en ese vehículo. Del otro lado están los delincuentes, pues que pueden confundir ese propio vehículo, ¿no? Nosotros lo que vamos a empezar una campaña, ya hablé con el subsecretario Cerrón, es para ir retirando esos polarizados. La guerra entre Mayos y Chapitos y con todos los vidrios polarizados en Sinaloa cumplió 136 días. En ese lapso han sido asesinadas 749 personas, entre ellos decenas de inocentes. 892 han sido secuestrados, se ha reportado el robo de 2.609 automóviles y han sido detenidos 229 presuntos criminales. En Poza Rica, Veracruz, hombres armados secuestraron al periodista Alan García Zúñiga, quien era beneficiario del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mecanismo que no le sirvió de nada. Tras sobrevivir a una agresión armada en el 2017, se adhirió al mecanismo. Al respecto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la desaparición del periodista. En redes sociales hizo un llamado a las autoridades para que actúen conforme a los principios para la búsqueda de personas desaparecidas y que refuercen las medidas de prevención y protección para la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Hoy se difundió el video del momento exacto en el que sujetos armados entraron ayer a un restaurante de Metepec, en el Estado de México, y asesinaron al exfiscal regional de Cuautitlán, Elohim Díaz, y al empresario Cristian Gómez. En estas imágenes se ve como exactamente a las 17:13, plena luz del día, los sujetos armados disfrazados de repartidores con cascos y una mochila ingresan a este establecimiento. 20 segundos después, una mujer sale corriendo del restaurante y detrás de ella los presuntos asesinos, quienes escaparon en una motocicleta. Hasta el momento no hay un solo detenido por estos hechos. En San Luis Potosí se desmanteló una red de vigilancia clandestina que era utilizada por el crimen organizado para monitorear calles y avenidas de la capital potosina. Gracias a trabajos de inteligencia, las autoridades estatales y militares desactivaron y decomisaron 16 cámaras de video, 2 módems también inalámbricos que servían para enviar imágenes en vivo, a distancia. Esto le permitía a los criminales estar al tanto de los movimientos de las autoridades en puntos estratégicos de San Luis Potosí. En Puebla, más muestras de la inseguridad. Un asalto masivo se cometió contra automovilistas en la carretera federal hacia Atlisco. Las víctimas contaron que los criminales aventaron piedras y otros objetos a la carretera para ponchar las llantas de los autos y obligar a los ocupantes a detenerse, y ahí los amenazaron con una pistola. Según los testimonios, la policía tardó alrededor de 1 hora en llegar. El asalto ocurrió alrededor de las 11 de la noche a la altura del kilómetro 13 de esa carretera. Ya por la mañana, el gobierno del estado informó que al atender el reporte de robo solo encontró, pues sí, llegó 1 hora tarde, solo encontró 3 automovilistas y entonces implementó un operativo de seguridad en la zona. Nos asaltaron con pistola. A mí me dijeron, fui la primera que me quitaron el celular y nos dijeron que si no dábamos el celular que nos iba a cargar la chingada. Entonces yo pues lo di y me eché para atrás. Yo logré ver que eran 4 personas, venían vestidos de negro. Donald Trump dio su primera entrevista de regreso a la Casa Blanca, se la dio al presentador Sean Hannity de Fox News. Así habló de su política migratoria y el por qué es importante para él cerrar la frontera sur al paso de migrantes. This was a gross miscarriage of common sense to allow people to come in. And I believe the number is 21 million people, and a large percentage of them are criminals. But prisons from all over the world have been emptied out into our country by Biden. Why would anybody that likes our country, the Democrats, allow that to happen? The only reason it can be is 2 reasons. You're stupid, and I don't think they're stupid. You're either stupid or you hate the country.
Esta mañana Tom Homan, el zar fronterizo de Estados Unidos, también habló con Fox News, dio un balance de los 2 últimos días de detenciones de migrantes, tanto en la frontera con México como en las redadas que ya han implementado en algunos estados. Además, envió una advertencia a las ciudades consideradas como ciudad santuario. Because in 2 days, the last 24 hours, total apprehensions on the southwest border, 766. We're concentrating on the worst first, the public safety threats and national security. And just yesterday, in the last 24 hours, ICE arrested over 308 serious criminals. Some of them were murderers, some of them were rapists, some of them raped a child, some were sexual assault of a child. So Sanctuary City is going to get exactly what they don't want. More agents in the communities, more people arrested, more collaterals arrested. So that's a game they want to play. Game on. Este miércoles siguieron concretándose las medidas de Trump contra los migrantes. El primero de los anuncios fue la firma de la orden ejecutiva para suspender la entrada física de extranjeros a través de la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera compartida con México, argumentando que la migración irregular constituye una invasión. Ahí se autoriza al Departamento de Seguridad, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado tomar todas las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar de inmediato a los extranjeros, cito, ilegales, a través de su frontera sur. Más tarde, el Departamento de Defensa informó que a partir de hoy tomaron 3 acciones para reforzar la frontera sur de ese país, es decir, la frontera con México. El despliegue de unos 1.500 militares en la frontera, proporcionar transporte aéreo para apoyar los vuelos de deportación de más de 5,000 migrantes desde San Diego, California y El Paso, Texas, y apoyar en la construcción de barreras físicas temporales o permanentes para reducir los cruces fronterizos irregulares. A todo esto se suma que el presidente Trump dio luz verde a los agentes fronterizos para deportar a los migrantes sin permitirles solicitar protección legal, de acuerdo con CBS News. Además, en la Cámara de Representantes fue aprobada la ley Laken-Riley. Exige detener a las personas en situación irregular que estén acusados de delitos menores. Solo faltaría que Trump la firme para convertirse entonces en la primera ley de su segundo mandato. Otro de los anuncios de la administración Trump es que van a poder detener a migrantes en escuelas, hospitales e iglesias. Antes, los agentes de migración podían entrar a estos lugares solo con órdenes judiciales. Ahora que entren sin ellas, preocupa cómo es que van a sacar de ahí a las personas que encontraron ahí un refugio. La historia es de Liliana Padilla. Agentes de migración podrán arrestar a personas sin documentos que buscan resguardo en iglesias, hospitales y escuelas, una medida que prevaleció por más de una década hasta la llegada por segunda ocasión de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano puso en la mira estos lugares seguros para cumplir una de sus muchas promesas antiinmigrantes. Eso es algo muy delicado. Yo animo a las iglesias nuevamente que chequen con sus que son las reglas civiles, que son las reglas del municipio, que son las reglas de su estado, que chequen con sus autoridades denominacionales si es que pertenece a una denominación o son independientes, qué es lo que pueden hacer, porque la manera que vamos a combatir esto tiene que ser a través de medios legales. Yo creo que eso va a ser muy importante. El anuncio se suma a otras medidas anunciadas en las primeras horas de Trump como presidente, como declarar emergencia nacional en la frontera con México. En mi opinión, está motivado por el temor, está motivado para atraer temor. Entonces, tenemos que recordar que muchas de las órdenes ejecutivas son solamente eso. Y mucho de lo que está haciendo va a ser contrarrestado con otras leyes y en las cortes. Entonces tenemos que seguir la calma y tenemos que checar bien qué son nuestros derechos, buscar ayuda de abogados que nos puedan ayudar también en todo eso. Iglesias de Nueva York o Chicago han sido refugio de migrantes en riesgo de deportación, lo mismo que hospitales y escuelas a las que solo podían ingresar agentes de migración con órdenes judiciales. Típicamente, aunque la ley decía que tenían el derecho para entrar a hospitales, escuelas, a iglesias o santuarios, respetaban. Entonces, lo preocupante ahora es que ya de plano, ya las cartas sobre la mesa no van a respetar eso, y eso es lo que es más preocupante, porque esto es ahorita, que es lo que viene.
Con imágenes de Óscar Aro, para Milenio Noticias, Liliana París. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya se comunicaron. El canciller de la Fuente y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró su postura sobre las acciones migratorias de Estados Unidos que podrían impactar a México. Quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad. Es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio. La primera que hizo fue a México. El día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. ¿Cuál es el detalle de cómo va a ser su traslado voluntario o la inserción aquí en México? Ellos, para poder ser repatriados a su país, pues tienen que hacerlo de manera voluntaria, no puede hacerse evidentemente de manera forzosa. Pero si llegan a la frontera norte, pues entonces hay una atención humanitaria, porque es una obligación de cualquier gobierno humanitario. Que por cierto no tiene nada que ver, porque ayer ya andaban diciendo que si el tercer país y todo, no tiene nada que ver. Para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es digamos, bilateral. ¿Qué les puede aconsejar luego de que Estados Unidos anunciara redadas de migración en lugares previamente protegidos como escuelas, iglesias y hospitales? Por supuesto no estamos de acuerdo, y para proteger a nuestros connacionales pues están los consulados, o en caso de que quieran regresar de manera voluntaria, pues este apoyo que les vamos a dar. En la frontera ya es evidente el efecto Trump. Me enlazo con mis compañeros Israel Navarro, Blanca Elizabeth Carmona y Said Betanzos para conocer cuál es la situación en los principales puntos fronterizos del país. Empezamos contigo, Israel. Buenas noches. Alejandro, en apenas 3 días de la administración de Donald Trump, los albergues ya están alertando de una posible saturación de sus espacios, esto debido al retorno de migrantes nacionales y de otros países. Hoy, Alejandro, pudimos platicar con el fundador del centro Senda de Vida, que está dirigido por el pastor Héctor Silva, quien nos comentaba que apenas el lunes tenían 500 migrantes de diversas nacionalidades, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, así como rusos, y en apenas, como te decía, 3 días ya llegaron a 200. Estos 2 albergues de Senda de Vida 1 y 2 tienen capacidad para poco más de 5,000 personas, pero el padre estima que con las deportaciones y el nivel de redadas que tienen planeados en Norteamérica, estos espacios puedan ser insuficientes en apenas una semana de la administración de Donald Trump. Escuchemos. La mayoría son familias quienes están huyendo de sus países, que les quitaron terreno, les mataron a alguien de la familia y pues vienen totalmente huyendo. Nosotros hemos escuchado historias pues verdaderamente lamentosamente que no deberíamos de escuchar. Entonces eso a nosotros nos conmueve. Contábamos con 500 personas hace 3 días, ya aumentó con 200 personas más desde hace 3 días, ahorita va en aumento. Entonces creemos que pues muy pronto el albergue va a estar saturado. Así, Alejandro, parte de la alerta que hace el pastor Héctor Silva, que también dice que estas personas no desean regresar a sus lugares de origen, ya sea aquí en México o bien en Sudamérica y Centroamérica, toda vez de que están huyendo de la violencia y dicen que hay mejores condiciones de vida aquí en la frontera, pero eso sí, no renuncian al sueño americano. Alejandro, el reporte. Alejandro, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde la frontera de Juárez para informarte que personas en situación de movilidad continúan llegando a la zona fronteriza de Juárez El Paso. Se trata de personas migrantes que previamente habían obtenido una cita para solicitar asilo político al gobierno de los Estados Unidos. Se trata principalmente de migrantes de Venezuela, Cuba, Honduras y Guatemala, quienes, como te comento, ya habían sido aprobados para pedir asilo al gobierno de los Estados Unidos y ahora se encuentran con que esta herramienta ha sido cancelada. Ellos prácticamente se quedaron varados en esta frontera y las organizaciones de fe reportan que en sus albergues hay aproximadamente 1,200 personas, mientras que arrendando viviendas, principalmente en la zona centro de Juárez, se estima que hay otras 2,000 personas.
Te invito a que escuchemos a una persona migrante de Cuba que nos habla un poquito de lo que ha sufrido en estos días. No se nos notificó nada. Estábamos viajando para acá, teníamos nuestro permiso de migración que nos dieron en Tapachula. Y llegamos a Monterrey y luego, porque hicimos escala allí. Luego, cuando llegamos acá a Ciudad Juárez, en el aeropuerto ya nos dijeron que la CBP-1 ya no más, no iba a ir más, ya estaba eliminada y fue un cambio, fue fuerte porque estábamos bien ilusionados. Traíamos mucho, como digo yo, mucho con nosotros en la espalda. Traíamos una mochila bien grande de sueños y de ilusiones. Alejandro, es la información que tenemos al momento. Seguiremos pendientes del tema de la migración. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Comentarte que por esta garita del Chaparrán en las últimas 48 horas han sido deportados un promedio de 150 mexicanos y la gran mayoría trabajadores agrícolas, más de 100 de ellos en Denver, California, en donde fueron detenidos en redadas y otros hasta su domicilio, como en el caso de Carlos, un hombre originario de Durango y que bueno, pues esta mañana tuvo la oportunidad de salir aquí, platicamos con él y nos comenta además que fue detenido durante la administración de Joe Biden el 6 de diciembre, pero fue deportado hasta que inicia la administración de Donald Trump, algo que le llama la atención a él. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo. Sí, de Navidad, sin mi familia, sin nada, sí, pues triste por mi familia, por mis mamás, por mis papás, por mis hermanos. Tengo un hermano que está enfermo, le pegó embolia y pues no pude ayudarlo ni apoyarlo. La verdad, ahorita con Trump no lo recomendaría. Es una persona que no se toca el corazón para nada. Él es una persona de dinero, como lo hemos visto, y lo que le importa son los negocios. Vamos a estar pendientes aquí en la frontera de Tijuana de todo lo que tiene que ver con estas deportaciones y la atención también que les están brindando las autoridades y el apoyo para retornar a sus lugares de origen, como en el caso de Carlos, un hombre oriundo de Durango. Es mi reporte, Alejandro. Muy buenas noches. El aún comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, busca por tercera vez en 2 años suspender el proceso penal en su contra por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas y 27 resultaron heridas, quemadas. Esto lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde además manifestaron su preocupación por el proceso que enfrenta el funcionario al señalar irregularidades como la resolución apresurada de algunas causas penales. Entre las soluciones que proponen en esta carta está la petición de que Francisco Garduño sea removido del cargo, además de que se reforme la institución, es decir, el Instituto Nacional de Migración. Y hablando de injusticias, aquí le dimos a conocer el caso de Juana Alonso Santizo, una mujer de origen guatemalteco a quien detuvieron arbitrariamente en Tamaulipas cuando intentaba llegar a Estados Unidos en el 2014. La acusaron de tráfico de personas, fue torturada para declararse culpable y aunque fue liberada hace poco más de 2 años, México no le ha reparado el daño. Mi compañero Ángel Hernández visitó a Juanita en Guatemala. Aquí la historia. 2 años después de su liberación de una cárcel mexicana, Juana Alonso vuelve a la plaza, a las calles de San Mateo Ixtatán, Guatemala, donde los pobladores celebraron su regreso. Estuvo detenida por más de 7 años arbitrariamente en Tamaulipas, cuando intentaba llegar a Estados Unidos. Pero ahora las autoridades mexicanas dejaron de contestar su petición de reparación de daños. Yo sufrí allí, pero sin ver mi familia, y entonces sí, ojalá que ellos que me hagan justicia, pues para que ellos que me hagan algo, porque ya llevo 2 años y 6 meses por ahí, o sí, 6 meses o 7 meses salí, entonces, y no me han dado las respuestas. San Mateo Ixtatán es un diminuto pueblo en Guatemala, a un par de horas de la frontera con Chiapas. Juana recuerda que un lunes de agosto de 2014 se despidió de su familia, viajó por todo México hasta Reynosa, pero no pudo cruzar el río Bravo. Policías de Tamaulipas hicieron una redada, la arrestaron y acusaron de traficar personas. Firmó su declaratoria de culpabilidad sin pruebas, tras ser torturada y sin hablar español. Me quedó como un herido, o sea, como un cicatriz, porque nunca se me olvidan y de repente llegan y pienso yo empiezo a llorar y esto pensando. La liberaron en mayo de 2022 luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó revisar el caso y 2 días después regresó a su tierra.
pero gracias a mi, ¿cómo se llama? A mis paisanos, a mi pueblo, gracias a ellos, porque ellos me apoyó, porque ellos como aquí, o sea, como ellos me ayudó bastante. Juana está inscrita en el Registro Nacional y Federal de Atención a Víctimas, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la dejó en el olvido, por lo que sus abogadas mantienen un juicio de amparo indirecto por violar el derecho de Juanita de acceder a la justicia. Hay veces estamos sentadas y yo me empiezo a llorar. Estoy recordando cómo me hicieron, cómo me golpearon, cómo me hicieron cuando me agarraron de eso. Y yo me siento eso triste. Por ahora, Juanita trata de rehacer su vida. Ha vuelto a hablar chuj, pero dejó de tejer, algo que aprendió en prisión. Se dedica por completo a cuidar a Natán, su hijo. Allí encontré un novio y después allí me junté y ya después cuando ya tengo un bebé ahorita y eso mi bebé allí me dedico y allí yo los cuido. Hace cuenta como ese mi bebé más eso más me ayudan bastante. En diciembre pasado, un documental que retrata la travesía de sus familiares para liberarla fue presentado en el pueblo. La idea es visibilizar la fortaleza de las comunidades mayas. Es como celebrar el espíritu solidario de San Mateo Ixtatán y su comunidad maya chuj, porque realmente sin ellos como no se hubiera logrado. Desde Guatemala, con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Sobre la elección del Poder Judicial, el Tribunal Electoral aprobó el proyecto que anoche le adelantamos aquí y que por mayoría de 3 votos contra 2 ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar de inmediato el proceso de selección de candidatos para las elecciones del 1 de junio. Así, el Comité Judicial deberá reactivar sus funciones en un máximo de 24 horas tras recibir la notificación de la sentencia. Además, el tribunal aprobó denunciar ante la Fiscalía General de la República al juez de Michoacán que le ordenó a los comités que están evaluando acatar suspensiones contra la elección judicial por exceso de atribuciones, invasión de competencias y otras razones. No hay duda respecto a nuestras competencias, creo que eso ha sido manifestado por las y los 5 integrantes. No hay duda que este tribunal es última instancia en materia electoral y tampoco hay duda respecto a que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes y en este caso menores también. En marzo del año pasado le presenté la historia de Emiliano Navarro y Kevin Enciso, 2 marinos que desaparecieron después de que el helicóptero en el que viajaban, estaban realizando prácticas, se desplomó en el Océano Pacífico. A 10 meses de lo ocurrido, los cuerpos de ambos ya fueron identificados después de que fueron localizados en diciembre, rescatados. La Marina de Estados Unidos proporcionó el equipo necesario para llegar hasta ellos. Sus familiares confirmaron a Milenio que las pruebas genéticas dieron positivo. El pasado mes de diciembre se estuvieron realizando búsquedas en la zona del accidente con el equipo especializado que proporcionó la Marina de Estados Unidos. Exactamente el día 6 de diciembre se les notificó que habían localizado el helicóptero y que dentro de él encontraron restos humanos de los que se presumía eran de 2 personas diferentes. Por fin puedo tener un poco de paz porque podré traer de regreso a mi hijo. No en la forma que hubiese deseado, pero ahora podré tener un lugar a donde ir a visitarlo, a donde ir a llorar. Desde Davos, sede del Foro Económico Mundial, saludo a Enrique Perret, colaborador de este espacio. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Alejandro, pues buenas noches, primero que nada. Pues mira, a ver, ya es el segundo día de Davos, empezó el lunes, todo el martes, ahora todo el miércoles, digamos que 2 días completos. Son demasiados temas, la verdad, Alejandro. Desde este año el Foro Económico Mundial le puso como título Colaboración en una era inteligencia, ¿no? Una era inteligente. Entonces, mucho tiene que ver con AI, mucho tiene que ver con las inversiones alrededor de AI. Digo, ayer también vimos un anuncio de inversión en infraestructura de AI, data centers, etcétera, de Donald Trump con unas empresas americanas pues muy grandes como OpenAI. Entonces, digamos que el core de todo es eso, pero luego te vas enfocando en las regiones, qué es lo que necesita Latinoamérica para eso, qué es lo que necesita Europa para florecer en inteligencia artificial, cómo se regula.
Entonces, ese es el core, pero bueno, también en Davos pues tienes las figuras presidenciales, las figuras diplomáticas de muchos países. Estuvo Zelensky hoy, viene Milei mañana, va a estar también, estuvo el presidente Isaac Herzog de Israel, estuvo el Foreign Affairs de Siria, de Palestina, en fin, ¿no? El presidente de Panamá estuvo también por acá, que obviamente se le hizo muchas preguntas referentes al canal de Panamá. Entonces, bueno, gobernadores de Estados Unidos, se espera mañana va a haber una intervención virtual del presidente Donald Trump. Vaya, pues de todo un poco, es un foro pues muy global, están las empresas más grandes del mundo acá, pero también hay grupos y comunidades como los Global Shapers, que son jóvenes menores de 30 años de todas partes del mundo. Viene un grupo, pues más de 200 jóvenes que los tratan de incluir en todo. En fin, son muchos temas, Alejandro, bien interesante. Me parece que mucho apetito hacia México, sinceramente, de las empresas, yo a lo mejor todavía mucha incertidumbre, pero bueno, hubo la oportunidad de presentar el Plan México por acá. La secretaria Bárcena y el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez presentaron el Plan México ante un grupo muy grande de empresarios que bueno, pues salió, la verdad es que bastante bien, ¿no? Bastante interesante. Creo que se contestaron todas las preguntas por parte de los CEOs de todo tipo de industrias, desde energía, financieras, automotrices, bebidas, etcétera. Entonces, pues bien, es un foro que sirve mucho a los países como México para presentar, ¿no? ¿Cómo se mide lo que está pasando en el otro lado del mundo, el regreso de Trump en este foro tan importante, con los actores que bien los señalas, están ahí presentes? A ver, digo, algunos temas generales, digamos, ¿no? Está todo ese tema de multilateralismo versus unilateralismo, todo el tema de globalización, agenda regional versus pues un tema más de ver hacia adentro de los países. Interesante, Alejandro, ver a un vicepremier de China, por ejemplo, hablando aquí en el main stage de globalización, de multilateralismo, de promoción, de reducir las barreras arancelarias al comercio, y luego ver, pues obviamente, a Estados Unidos, como lo hemos visto, con una agenda mucho más proteccionista, ¿no? Mucho más con una agenda de America First. Coincidieron las fechas y todo el mundo habla de Donald Trump. Evidentemente, todo el mundo también habla, Alejandro, de la participación de las empresas tecnológicas en la administración de Donald Trump, en todas las sesiones, en todos los escenarios. Es, pues, digo, obviamente Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook, el CEO de Google, participando en la inauguración de Donald Trump, porque ellos regularmente son participantes de Davos. De hecho, algunos de ellos van a venir el día de mañana. Y bueno, pues la gente se pregunta, bueno, ¿qué rol van a tener? Entonces, eso también mueve mucho la agenda acá en Davos. Y por otro lado, Alejandro, nosotros pensamos como mexicanos, pues estamos haciendo, digamos, la argumentación ante Estados Unidos de por qué es importante continuar con Norteamérica, con una estrategia regional integral de cadenas de suministro, etcétera. Pero la verdad es que escuchas a todos los países y todos los países están haciendo su propio caso, claro, su propia argumentación. Panamá, Argentina, pero la Unión Europea también le habla a Estados Unidos. China le habla mucho a Estados Unidos. La mayoría de los empresarios chinos en Davos, muy abiertos y muy interesados, evidentemente, en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, pues todos, Ucrania le habla a Estados Unidos, cada quien desde su perspectiva. Pero sí, vaya, Estados Unidos ha logrado, con el presidente Donald Trump y con esta nueva agenda que él tiene, pues que absolutamente todos lo volteen a ver, ¿no? Gracias de verdad, Enrique, por tu tiempo. Estamos atentos a todo lo que ocurre en Davos a través de ti. Además, te leemos en este blog que estamos poniendo en pantalla para que la gente lea todo lo que estás viendo y viviendo por allá. Padrísimo, Alex. Te mando un abrazo. Gracias. Es Enrique Perret desde Davos. Pausa y volvemos. Este noticiario cumple hoy un año al aire. Desde el 22 de enero de 2024 iniciamos junto a ustedes una nueva etapa en la que nos propusimos poner al periodismo al frente.
retratando cada noche la realidad de México y el mundo, conversando con los personajes clave, documentando los hechos que son noticia en los sitios en donde ocurren las cosas, investigando, verificando y confirmando las historias que deben ser contadas, con una mirada crítica y sin complacencias. De los 12 años que llevo aquí trabajando, el último significó el más retador, pero también el de las mayores satisfacciones. Gracias al extraordinario equipo que me acompaña en esta aventura, que nos ayudó a documentar todo eso que le presentamos acá. Gracias a ustedes que nos sintonizan a las 22 horas en Milenio Televisión o en Canal 6, donde hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo lo que más nos gusta, esto. Esta es la zona en la que ocurrió el enfrentamiento entre los pobladores y los integrantes de un grupo delictivo. La gente lleva 2 días sin comer, juegan con las... Vamos a hacer el llamado y vamos a comunicarnos con Bienestar también para que nos puedan atender y que nos den respuesta. Poco a poco se empieza a recomponer la situación, se reactivan los negocios, vemos restaurantes, algunos destinos turísticos de esta zona. La convención bancaria se transformó en pasarela de candidaturas presidenciales. ¿Qué fue lo mejor de esta campaña? Pues lo mejor fue cuando la gente se dio cuenta que podemos ganar. Lo mejor de la campaña, ¿qué ha sido? Ay, la entrega de la gente, el cariño. Muchos migrantes, varios migrantes que buscan llegar a Estados Unidos caminan muy cerca de esta malla fronteriza colocada por el gobierno tejano. Joe Biden y Donald Trump se encuentran en Atlanta, Georgia. Desde Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos, le presento el último día, el cuarto día de la Convención Nacional del Partido Republicano, día en que Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, será sentenciado. ¿Y qué otras hazañas? ¿Cuáles fueron las demás imágenes de esta jornada olímpica? En esas zonas donde son obligados a colocarse, ahí hay unas 80 personas en estos momentos concentrándose. Yo siempre entusiasmado de ver amigos mexicanos, ¿eh? De unos amas cargando el cuerpo de Orión. Y habremos gastado, pues yo creo que ya andamos cerca de los 400 millones de pesos. Yo creo que va a ganar el expresidente Trump. Una hija de migrantes tiene la oportunidad de ser la persona más poderosa. Pueda tener derecho al acceso al agua. Que se necesita una reforma al Poder Judicial, sí se necesita. No podemos reclamar ningún otro derecho. Les ha ido bien, sobre todo a quien menos tiene, los más pobres, sí. Me la voy a jugar con que la gente ponga el corazón en su coche, con que la gente vaya a votar. De campaña, balance, ¿qué balance haces? Vamos a pasarlo muy contentos. Quiero reconocer que el hecho de que haya una mujer presidenta. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas. Eso es lo que todos vieron y esto es lo que nadie vio, pero nos pasó en este primer año a las 22 horas. Muy buenas noches, estamos alistando los últimos detalles para lo que le presentaré esta noche a las 22 horas. Estos son nuestros textos, estamos afinando para que tengamos el detalle. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Listo, nena, gracias. Bye. Además, le cuento, ya no me acuerdo, ¿cuál era la siguiente? Intentó montar un montaje, ¿sí? Así. No he dormido en 2 días, ya. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, Lau, cúbreme, Lau. Así es, estamos en Washington, D.C. después de haber recorrido este país para los debates, para las convenciones y ahora llegamos al día de la elección. No puedo creer lo que nos pasó. Y Lau, te vas a hacer una limpia, te llevas un huevo. Por la empapada que nos dieron. Ya mañana no nos bañamos, ya. Échame aguas, le digo a Hugo. En exclusiva para Milenio, da cuenta del infierno que vivió por allá, atribuye todo lo ocurrido, todo lo que vivió. ¡Ah, qué la fregada con esto! Otra vez. Ya dije Guerrero, ¿o no? Hugo, no. Me voy a empapar, Vicente. Dámelo yo. No, a ver, ahí está. No, es mucho más arriba. Oye,
par de cambios rapidísimos y dile al lado que me aguante tantito. Me estoy empapando. Pásame mi chamarra. Solo avísame cuando ya vayamos al aire para yo levantarte. No. Estamos prácticamente listos para lo que le informaré esta noche a las 22 horas. Nos apagaron el puente. ¿Te apagaron el puente? Desde el principio. ¿Cómo crees? Nos apagaron. Pero si habías visto mi puente de atrás. O sea, desde el principio. Desde el principio nos apagaron el cabrón puente. Yo estaba feliz con mi puente. Y ni se vio. Listo. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gilgamesh encontró estos datos que divulgó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, el INEGI. De enero a junio de 2024, el país contó 15.243 homicidios dolosos, 752 menos que en el mismo periodo del año anterior y 1.073 menos que en el primer semestre de 2022. Aunque la inercia a la baja se confirma con el paso de los años, 15.243 es el dato más bajo desde 2017. El estancamiento de las cifras en un nivel altísimo es lo que ilumina al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incapaz de atajar la violencia. Los datos de 2024 deben entenderse además como parte de un contexto electoral. En el primer semestre del año, México vivió campañas, precampañas, procesos de selección, candidatos a diputados, alcaldes, regidores y quién sabe cuánta cosa más. Históricamente, las contiendas electorales en el país han estado marcadas por la violencia, particularmente en la última década y media. Solo entre el 1 de marzo del año pasado, fecha oficial del inicio de las campañas, y el 2 de junio, se registraron 330 ataques contra figuras políticas. Todo es muy raro, caracho. Se le atribuye a Plutarco Elías Calles esta frase: si quieren la silla presidencial, fórmense. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.